Buenas tardes, vamos a cerrar con este debate el encuentro de hoy. Para quienes hayan llegado un poquito más tarde, van a participar aquí a mi derecha Abdelkader Aidara, que nos ha estado hablando sobre los manuscritos de Tombuctú. También está aquí Javier Docampo, que nos ha hablado sobre el fondo de manuscritos, también de incunables, de la Biblioteca Nacional de España. Elisa Yuste, que yo creo que ya sí todos los que están aquí la han podido escuchar, que nos ha hablado de todos esos desafíos que también vamos a continuar hablando en este debate, pero nos acompañan otros dos ponentes. Está aquí Loli León, lleva 25 años al frente de la biblioteca. 25, sí, eso pone, ¿no? A mí también me sorprendió, 25 años al frente de la Biblioteca Municipal de Arucas. Y también Víctor Macías, él es el jefe de la sección de repositorios digitales y también de automatización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero forma parte de la biblioteca de esta misma universidad. Les vamos a dar unos minutitos primero a ellos para que puedan explicar la innovación que plantean en sus propias bibliotecas y luego ya sí empezamos el debate. Sí, un poquito todos han tenido. Bueno, para quien no me conozca, que será porque veo que la mitad de los asistentes son compañeros y compañeras. Yo trabajo en la sección de automatización de la biblioteca universitaria y en esa sección trabajamos, entre otras cosas, con repositorios digitales. Empezamos en su momento no con la digitalización, pero sí con los repositorios a comienzos de la década pasada, en el año 2003. Y al margen de lo propio de una universidad, que serían los repositorios institucionales y científicos, pues también hemos desarrollado repositorios patrimoniales, como la Memoria Digital de Canarias, que o Hable, que también es patrimonial en prensa y en publicaciones periódicas de índole canaria. También tenemos otros repositorios ya de tipo sectorial que hemos ido sacando en fecha reciente, por ejemplo el Archivo de la Heredad de Aguas de Arucas y Firques, y nuestro trabajo, como digo, no es solo el propio de una biblioteca universitaria, pero sí está centrado fundamentalmente, no exclusivamente, en los repositorios patrimoniales e institucionales. Pues yo trabajo en la Biblioteca Municipal de Arucas, como bien decía Esther, hace 25 años. Y bueno, también la mayor parte de los compañeros ya me conocen. En la línea de los servicios digitales hemos intentado, en esta época que nos ha tocado vivir, tan cambiante, con tanta rapidez, tan complicada en ese sentido, ¿no? Hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, desde la Biblioteca Municipal de Arucas, pues estar un poco acorde con el tiempo que estamos viviendo y en la línea de servicios que nos está demandando la ciudadanía. Y en esa línea pues quisimos desde hace ya 2 años pues poner en marcha, por ejemplo, una aplicación, la Biblioteca Municipal de Arucas. Yo creo que fuimos la primera biblioteca aquí en Canarias, que yo sepa, en tener una aplicación para dar a conocer la biblioteca, sus servicios, las actividades, geolocalización, un poco en la línea también de lo que estaba comentando Elisa antes. Y bueno, pues determinados proyectos nos han llevado un poco también en la línea de querer ofrecer ahora muy en breve algo que en principio planteamos como cerca de un makerspace, buscando nombre y que no fuera en inglés. Sí. Laboratorio. Sí, hemos derivado en distintas ideas, también por los distintos conceptos que hemos estado manejando y por un poco la distinta funcionalidad que queremos darle al espacio este que vamos a inaugurar, que va a estar no tan cerca de una sucursal del Leroy Merlin como puede ser un maker space. Estamos pensando en algo ideoteca, talentoteca, no sabemos qué, pero va a ser un espacio que va a tener pues unos ordenadores Mac, una serie de tablets, una impresora 3D, una impresora braille, porque estamos pensando también en personas con discapacidad, lectores braille, lectores de libros electrónicos, un poco a ser compatible en el espacio estos dos tipos de servicios. Nosotros pusimos en marcha desde hace un año también una serie de clubs de robótica en la biblioteca y un poco vamos a ir integrando todo esto, que yo creo que va a tener en principio una función más pedagógica que otra cosa,
aunque también queremos ser una especie de escaparate, ¿no? Porque nos dolía un poco en la biblioteca lo que comentaba antes Elisa, y es que un niño de Arucas, de nuestro municipio, por citar los más cercanos, no tuviera acceso a conocer realidad aumentada o realidad virtual, o a saber para qué sirve y cómo se maneja una impresora 3D, que no fuera a ir al Corte Inglés. Entonces queremos ser también ese escaparate. En principio, ya te digo, la idea es tener una función más pedagógica que otra cosa, porque queremos trabajar con colegios, con institutos y también con familias, y a la vez ir aprendiendo nosotros, porque es que estamos en un mundo tan cambiante que nos va ofreciendo tantas posibilidades que bueno, tenemos que estar abiertos sobre todo a eso, a ir aprendiendo el personal de las bibliotecas para poder ir integrando todos esos nuevos servicios. Bueno, yo creo que al final de lo que hablamos todos es de enfrentarnos a la sociedad digital, cada uno desde sus propias instituciones. Normalmente tendemos a hablar de cómo acercar la lectura a esos nativos digitales, también a los inmigrantes digitales, por supuesto, pero lo cierto es que el patrimonio bibliográfico quizás es el más olvidado a la hora de intentar hacerlo llegar no solo a los investigadores, que ellos son ya los que vienen hacia nosotros, sino también a los ciudadanos de a pie, porque al fin y al cabo invertimos mucho dinero en digitalizar ese patrimonio, y a la hora de que ya esté publicado en línea, como vivimos en la sociedad de la información, pues realmente competidores a nivel informativo tenemos infinitos, ¿no? Entonces, no sé, en sus propias instituciones, de qué manera se plantean llegar a ese usuario no tan especializado. Y, por ejemplo, Aidara hablaba antes que uno de los manuscritos de Tombuctú les había servido para poder tomar decisiones a nivel administrativo, creo que era, no estoy segura ahora, pero que incluso tenía una parte útil, ¿no? Porque parece que el patrimonio bibliográfico solo está para ser observado, pero también tiene esa parte útil que se puede aplicar al día de hoy. Entonces, sería interesante conocer de qué manera reflexionan ustedes desde cada una de sus instituciones para hacer llegar este patrimonio bibliográfico y documental que estamos digitalizando. Bueno, yo recuerdo una experiencia hace ya muchos años en la Biblioteca Nacional con, bueno, algo que sí, ahora desde luego lo consideraríamos material patrimonial, entonces como hace bastantes años quizá no tanto, y que desde luego fue un uso obvio, quiero decir obvio en el sentido de una incidencia directa en la vida de la gente. Fue cuando numerosas personas, miembros del ejército republicano, funcionarios de la República, necesitaron justificar el cobro de pensiones. Estoy hablando de los años 80, incluso algunos en los 90, y tuvieron que acudir a la Biblioteca Nacional a consultar los BOEs de entonces no había nada digitalizado, en periódicos de la época, en boletines provinciales, o es decir, no exactamente el nacional, y encontraron la justificación de esas pensiones en material, digamos que sí, que ahora llamaríamos patrimonial. Estoy hablando de gente mayor, de gente, bueno, muchos ya con dificultades de todo tipo, físicas, para acceder. Yo les recuerdo haciendo colas, yo creo que era estudiante de aquella. Hay que imaginar lo que hubiera supuesto para esas personas haber tenido todo ese material digitalizado, ¿no? Que a lo mejor habían podido cobrarse más pensiones. Estoy hablando de algo muy, muy, muy obvio y muy importante para la gente. Yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente en la Biblioteca Nacional, ¿no? Estamos quizá demasiado concentrados en nuestro público investigador, y desde luego es evidente que si no sabemos explicar también la importancia del patrimonio bibliográfico, el interés, el atractivo al gran público, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde los chavales pues hasta la gente adulta interesada, pues estamos cometiendo un error, ¿no? Estamos cometiendo un error porque es esa sociedad a la que le estamos demandando, pues eso, un aumento presupuestario, o a la que le estamos demandando dinero para digitalizar pues las obras de teatro del siglo XVII o los códices medievales. Se está haciendo, creo que he puesto una diapositiva, se está haciendo algún trabajo en redes sociales, yo creo que un buen trabajo. Se están haciendo desde luego múltiples exposiciones. En los últimos años se han multiplicado, porque el Museo del Libro que mantiene la biblioteca
ha encontrado una vía de actuación en tener muy a menudo 2, 3 exposiciones, muchas de ellas en fin, no exposiciones eruditas, sino sí exposiciones para gran público. Hay una, por ejemplo, ahora en torno a los personajes del Quijote, por la que están pasando muchos colegios, porque es una exposición orientada a chavales jóvenes, no es una exposición para cervantistas o para gente erudita. Yo, vamos, desde luego creo que algo se ha hecho, que tenemos que hacer más y que desde luego todo lo que no sea hacer cómplice a la sociedad de nuestro trabajo, pues es una vía al fracaso, es una vía a quedarnos arrinconados porque los presupuestos y los dineros son siempre limitados, y si no convencemos al conjunto de la sociedad de que nuestro trabajo tiene interés para todos, pues no vamos bien, no vamos por ningún lado. Sí. Yo diría, bueno, es un escenario muy diferente, pero yo creo que la clave está en la selección. Y es un poco, hoy hemos hablado de tendencias, innovación, pero yo creo que muchas veces enfocamos la tarea de las bibliotecas como una tarea de acopio de documentación y de catalogación y de todo perfectamente organizado y de escrito y demás, y yo creo que no es tanto la cantidad como la calidad y el conocimiento realmente de ese fondo para sacarle un buen partido. O sea, yo prefiero 10 libros de estos 10 libros para hacer actividades con un grupo de lectura durante todo un año a 100 que no conozca, que no sé muy bien de dónde salen, que no... O sea, yo creo que es fundamental conocer al lector, que lo hablábamos antes, conocer al usuario y luego conocer el fondo para podérselo prescribir y para poder trabajar con ese fondo. Tiene que ser fondo de calidad y yo creo que una vez que hay fondo de calidad, el tema de que sea digital o no pasa a un segundo plano. O sea, Maurice Sendak no necesita digital, aunque te puedas disfrutar con una app de Maurice Sendak o puedas disfrutar con la película de Donde viven los monstruos, pero no necesita... bueno, era el libro de cabecera de mi hijo con 2 años, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pero porque es una obra maravillosa, pero tú tienes que conocerla y se la tienes que descubrir al usuario, o sea, tienes que acercar, ¿no? Porque si no, entonces yo creo que la selección es fundamental y es lo que realmente desde este tipo de perfiles profesionales se puede ofrecer, porque hay mucho, sí, hay mucho de todo, pero qué es lo pertinente, qué no, qué es lo bueno, qué es lo que, como yo conozco a mi usuario, le puedo recomendar en función de cómo es. No todo le va a valer, y cuanto más conozcamos al usuario y más conozcamos el fondo, más vamos a atinar, ¿no? Y yo creo que ahí, con una buena historia, el soporte pasa a un segundo plano. Hablábamos de animar y de darle un poco todo a lo digital o no digital, o todo, ¿sabes? Toda esta gracia para animar a leer, pero cuando tienes una historia maravillosa adelante, se vende sola la historia, pero claro, tienes que saber identificar. Hay que destacarla, ¿no? Sí. En todo caso. Y, por ejemplo, yo creo que también hay varias formas, ¿no?, de dar a conocer al ciudadano de a pie, pero quizás desde diferentes vertientes, porque una persona y adulta no puede valorar algo que nunca no ha habido una tradición de que le enseñen, ¿no? Libro antiguo, sí, esto tiene mucha... no me pueden imaginar, ¿no?, qué edad tiene. Pero ya está, no pasa de ahí, ¿no? Entonces, sensibilizar quizás desde las bibliotecas públicas puede ser interesante, ¿no? De hecho, Loli, yo creo que tú tienes varias líneas abiertas por ahí. Sí, en relación con el fondo local, al que siempre le hemos dado mucha importancia, y con la memoria local, con la que se trata no solo de protegerla, como decía Elisa, no es que tengas 18.000 libros, no, es que los que tengas verdaderamente tienen importancia y que sean conocidos, ¿no? La difusión es importantísima. En relación con esto, nosotros tenemos 2 proyectos con los que venimos trabajando desde hace ya más de una década. Uno es el de Rescatando la Memoria, que ha dado lugar ya a una colección de 15 libros que están además digitalizados, donde hay muchas historias que nos han contado los mayores de nuestro municipio y, bueno, de Canarias desde la 5ª edición, porque ya se extendió la historia esta a un ámbito regional. A raíz de esta colección generamos nosotros un concurso de relatos que hemos llevado a los colegios, a los centros educativos a través de otro proyecto que son los Labrantes de la Palabra, el grupo de mayores que ha ido contando estas historias, porque el factor humano nos parecía importantísimo. Una opción que tienen los chicos es leer, pero otra historia es que llegues a la lectura a través de lo que te ha contado una persona que te ha interesado, ¿no? Entonces hemos ido trabajando estos 2 proyectos paralelamente y abriéndole nuevos cauces, pues por ejemplo al concurso Rescatando la Memoria, al concurso de relatos cortos con el que se han ido haciendo la mayor parte de los libros de esta colección. Le hemos añadido el año pasado un concurso de book trailer
Y precisamente esta semana pues tuvimos el jurado, la reunión del jurado, donde se valoraron los trabajos que se habían presentado, que suponían para los chicos leer relatos de esta colección para invitar a su vez a otros jóvenes a que leyeran esos relatos mediante este formato, ¿no? Los book trailers. De alguna manera mostrar como fuente también de la historia, ¿no? Pero también, aparte de, porque esto se puede enfocar desde muchísimos puntos de vista, no solo pues desde el punto de vista que también plantea Loli, sino también con las tecnologías de la información y la comunicación, que ahí, por ejemplo, perdón un momentito, Javier Docampo, ¿verdad?, nos explicaba la biblioteca digital hispánica, cómo ya se va introduciendo en la web semántica, temas que Víctor Macías también ya está desde la biblioteca de la universidad, yo creo que apuntando, ¿no? Porque al fin y al cabo, también lo decía Javier, reutilizar esos datos que nos pueden permitir estar incluso en otros espacios que no son los típicos, como puede ser el ámbito educativo desde un aspecto más tecnológico, también el ámbito turístico puede ser otro. Oye, quién sabe, una biblioteca que pueda estar en TripAdvisor, ¿no? Quién sabe también, porque seguramente ya habrá alguna, pero bueno, me interesa quizás el tema de los datos enlazados, también lo que pueden hacer para que ese patrimonio bibliográfico y documental pueda estar en otros sitios más allá de la biblioteca. No, en el tema de datos abiertos enlazados, la web semántica ya va un poco más allá. Eso es un poco un brindis al sol, ¿no? Todo el mundo habla de algo que no tiene, pero que quiere tener. Entonces, por ejemplo, en el informe Horizon del New Media Consortium, que es uno de los informes de prospectiva que nosotros seguimos, porque trata sobre todo del ámbito académico, en la parte de biblioteca y en la parte de la educación. El informe 2014 daba una prospectiva. Sí, daba es que la gripe es el tema mío, pero bueno, lo intento. Daba una perspectiva del informe 2014 de 4 o 5 años, o sea, de implementación, o sea, hacia finales de década. Y no a finales de década para todo el mundo, estamos hablando de algo ya asumible. Sí, efectivamente alguien ya lo tiene y alguien ya lo está aplicando, pero hablamos de la generalidad, ¿no? En el informe 2015, el último que salió, del año pasado, pues ya reducía un poco el periodo, ¿no? Pero bueno, nosotros ya vamos trabajando en eso como trabajan todos los demás, ¿no? La réplica de lo que tú haces a través de los protocolos y estándares abiertos, a través de cosechadores y agregadores hispanas, gracias, agregadores hispana, europeana, etcétera, ¿no? El reflejo del repositorio académico en TDX, etcétera, ¿no? La réplica de que lo que tú tienes pueda verse a través de otros sitios. Ya lo venimos haciendo desde hace mucho, no nosotros, la mayoría de los repositorios, ¿no? Pero la cuestión, ya que quizás apuntas tú, que es la reusabilidad, apuntabas antes el tema de documentos antiguos, qué miedo, ¿quién se va a leer eso? Por mucho que le saques la foto y lo pongas en línea. Ya entras en criterios de reusar. Nosotros hemos hecho algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos edición colaborativa, no somos editores, pero sí editamos colaborativamente. Tenemos una colección, La Tertulia del Apolo Délfico, con la Real Sociedad Económica, y efectivamente usamos documentos antiguos, documentos o que nunca se han publicado, caso del último que sacamos, un manuscrito del siglo XVIII, o documentos que se publicaron hace muchísimo y que lógicamente, en nuestra opinión, no puedes ofrecer tal cual en la red por mucha réplica que tenga y muchos protocolos abiertos, sino que tienes que darle una nueva forma, aparte de que efectivamente vaya por esos datos enlazados y abiertos más adelante. Entonces, pues claro, le da formatos, por ejemplo, de audiolibro, que no es una cosa, no es ninguna novedad. Otra cosa es como lo presentes ahora, ¿no? O le da formatos de texto con una presentación distinta de la original. Y además ofrece, por supuesto, para cotejo, para quien quiera verlo, el facsímil, para quien quiera también tenerlo, ¿no? Nosotros en eso lo tenemos un poco fácil en el sentido de que nosotros no tenemos patrimonio. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se creó el otro día, más o menos coincide con el aniversario de Loli al frente de la Biblioteca de Arucas, poco más o menos, pero que nosotros sí nos hemos preocupado porque el patrimonio que sí tienen otros y que no han tenido medios, no tienen medios para ponerlo en línea o no saben cómo hacerlo, nosotros favorecérselo, ¿no? Entonces ese criterio empezó, por otras razones largas de contar, ya hace tiempo. Empezó a mediados de los 90, nuestra Canarias, cabe decirlo, fue pionera en su momento en digitalización masiva
de la prensa corriente publicada en una región. Ningún otro territorio de España, ni tampoco a nivel estatal, se estaba haciendo, se hizo después y se ha hecho magníficamente. Y también después nos hemos preocupado por el patrimonio, pero no el patrimonio que nosotros tenemos, porque no lo tenemos, salvo donaciones que han venido después puntuales, sino patrimonios local, como bien apuntaba Loli, y que trasciende incluso a lo mejor Canarias porque recoge documentación de América e incluso de África, ¿no? De África en la época colonial española. Y nos hemos preocupado de eso, pero efectivamente el tema está en hacer nuevo lo antiguo, no lo viejo, lo antiguo. Y eso no es nada fácil. ¿Ahora? Sí. Ah, vale, que como yo no me escucho. Sí, bueno, desde luego que es algo complicado y sobre todo también yo pienso que para sociedades como la nuestra donde realmente la memoria, no hacemos uso de ella, pero tenemos fuentes innumerables. En el caso de Haidara, comentaba antes algo muy interesante, y es que realmente gracias a esos manuscritos de Tombuctú se sabe que hay una memoria escrita de África, pero si no fuera por eso, la visión que tenemos nosotros de África muchas veces es ese patrimonio oral, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor en tu caso, ¿cómo has podido ver si tenías la obligación de hacer llegar ese patrimonio a las personas de a pie, o realmente ellos ya conocían ese valor precisamente por esta característica tan propia? Merci. Donc, je pense que tout ce que mes collègues ont dit, c'est la même chose qu'on fait chez nous aussi. Sauf que peut-être qu'il y a une différence, parce que nous, on travaille sur les anciens manuscrits. On fait beaucoup d'activités similaires. On fait la gestion du patrimoine écrit très ancien, parfois aussi récent, parce que le manuscrit date du XIe siècle jusqu'au XXe siècle. Donc, on a plusieurs types de manuscrits. On fait, par exemple, le catalogage des manuscrits, comme ici. On fait la numérisation, on fait la restauration des manuscrits. Vous savez qu'il y a certains manuscrits qui sont très, très abîmés et qui ont besoin de restauration. On fait la conservation physique aussi de ces manuscrits. En même temps, on fait la prospection, toujours jusqu'à présent, pour identifier d'autres manuscrits nouveaux. Donc, tout ça, ça donne une importance de connaître ce qui est dans ce manuscrit. C'est ce qui est nouveau. Que ces manuscrits, ils sont là, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qui est dans ce manuscrit. Donc, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, comme nous-mêmes, dans les pays, et d'autres, veulent savoir qu'est-ce qui est dans ces manuscrits. Donc, à côté de toutes ces activités de conservation qu'on amène, aujourd'hui, on a un grand souci de connaître qu'est-ce qui est dans ces manuscrits. Donc, on a un nouveau sentier qui est très important. Ça, c'est le sentier de recherche et d'exploitation. On s'est compris avec plusieurs partenaires actuellement qui nous aident, et d'autres, que d'ici 2018, on va diminuer le volet conservation technique et amener une grande action sur la recherche et l'exploitation de ces manuscrits pour que le peuple, pour que la population, pour que nos partenaires, même que vous êtes vous tous, comprendre un peu ce qui est dans ce manuscrit. Parce qu'on parle toujours des manuscrits anciens. On sait qu'ils sont anciens, c'est important. On sait que c'est histoire, on sait qu'il y a beaucoup d'importance, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à leur exploitation. Leur exploitation, pour nous, il faut les traduire dans plusieurs langues internationales. Il faut les publier, soit sur papier ou par Internet, pour que le public puisse savoir qu'est-ce qui est dans ce manuscrit. Donc, on est en train de réfléchir
sur cette action très, très importante pour nous. Gracias. Bueno, muchos no teníamos los auriculares y a lo mejor pues a mí se me ha podido perder algo de la información que estabas contando, pero bueno, creo que el tema claro, la traducción era muy importante, ¿verdad? Para que pudiesen ser más accesibles estos documentos. Bueno, pues ya voy a plantear un último tema que además algunos de ustedes ya conocerán porque se planteó en la lista de distribución IWTEL y lo sacaba Julio Alonso Arévalo. ¿Arévalo? A ver. Sí, ¿verdad? Bueno, ya veo que lo conocen. Bueno, para el que no lo conozca, no a este señor que es bibliotecario de la Universidad de Salamanca, sino lo que hablaba en la lista de IWTEL, pues sacaba a relucir un comentario que había hecho un colaborador de la revista Forbes, que está especializada en negocios, finanzas. Y comentaba que en el Reino Unido salía más barato dar una suscripción ilimitada a la versión de libros electrónicos Kindle de Amazon que mantener las bibliotecas públicas. Bueno, pues casi la mitad costaba, ¿no? Y al fin y al cabo pues se estaba dando acceso a la lectura. Por supuesto, este señor lanzaba el grito al cielo y argumentaba además aportando fuentes incluso que esto era alarmante, esta visión de la biblioteca era alarmante, pero realmente es la que existe para muchos ciudadanos de hoy en día. Entonces ahí seguramente además Elisa sepas mucho sobre esto porque has comentado muchísimos avances, pero lo cierto es que esa visión de la biblioteca sigue estando también a la orden del día, y no solo en gente que no sepa leer, sino gente que está formada, ¿no? Sí, bueno, es lo que comentaba, ¿no? ¿Y eres bibliotecario y qué haces? ¿Leer? Digo, sí, claro, todo el día, desde que llego a la oficina hasta que me voy. ¿No? O eres bibliotecario y no tienes gafas, ¿no? Sí, yo creo que hay una imagen preconcebida. O sea, hay mucha gente que no sabe que se cuece en las bibliotecas. Y entonces ahí entraría un componente muy importante que también ha salido un poco durante la conversación, que es el marketing. O sea, hay en general un concepto de lectura como de yo en mi casa con mi libro y con mi flexo, que no responde para nada a la realidad de la práctica de la lectura de muchísima gente, porque la lectura y máxime hoy en día es una actividad social. Y entonces hay pues una imagen preconcebida de la lectura y también un poco una imagen de las bibliotecas, ¿no? Como espacios en los que hay que entrar en silencio, en los que solo hay libros, en los que y eso hay que romperlo, ¿no? Esa imagen que hay. También es cierto que hay bibliotecas todavía con las estanterías cerradas con llave, o en las que prohíben los móviles. Claro. Entonces yo creo que es importante renovar, hay que renovar el concepto de biblioteca, hay que valerse de las tecnologías para hacerlas más atractivas, pero luego hay que comunicar lo que estás haciendo, porque no porque tú hagas algo la gente necesariamente lo va a saber. Entonces yo creo que es muy importante, hombre, ya hay tradición ya de unos años a esta parte de reivindicar un poco el valor económico de las bibliotecas, que hay muchos estudios y que normalmente van un poco por esa idea que hemos comentado de la alfabetización digital, que es una formación que no solo en España, pero en España también, pues asumió hace mucho tiempo la biblioteca, ¿no? Que empezó a dar sus tallercitos de utilizar algunas herramientas, algunos procesadores de texto, procesadores de imágenes, empezó a hablar de este concepto de la privacidad que se aborda muy poco en muy pocos sitios, y entonces, bueno, pues en muchos casos se ha tomado un poco pues ese pretexto pues para hablar de cuánto ahorran las bibliotecas al Estado dando ese tipo de formación que no se está dando en muchos colegios, pues porque no se está dando, porque no forma parte del currículum y demás. Pero es importante hacer una buena labor de marketing y trasladar esa idea de que la biblioteca es más que un repositorio de materiales, porque entonces, claro, evidentemente nos vale perfectamente cualquier otro repositorio. La biblioteca es un punto de encuentro, es un punto social, es un punto que te puede ayudar, pues por ejemplo, como lo que comentaba Javier, que me parece muy importante y que las bibliotecas de Finlandia se explota mucho, es un punto en el que tú te puedes sacar un carnet joven, en el que tú te puedes informar un poco de un montón de cosas, y luego el abrirte un poco a desarrollar tu actividad en otros espacios. Yo me acuerdo, hablando un poco de lo que has comentado antes, de cómo podemos hacer atractivos determinados contenidos o determinados servicios o determinadas ofertas culturales que a lo mejor no llegan mucho a la población, y pues nosotros, me acuerdo que en la biblioteca hacíamos mucha dinamización en colaboración con entidades, pues por ejemplo me acuerdo Caja Rural de Salamanca tenían una línea de obra social y hacían exposiciones que no visitaba nadie más que pues 4 interesados, pues porque no llegaban, ¿no? Porque también no es una sociedad culta, o sea, es que no lo somos, entonces llega muy poca población. Entonces pues hacíamos dinamizaciones en los colegios, seleccionábamos de las distintas exposiciones de todo tipo de cosas, lo mismo nos daba,
puntos de anclaje, lo que hablo, ¿no? Con los intereses del público con el que trabajábamos, que eran chavales en las escuelas, y les hacíamos un recorrido por la exposición, les mostrábamos determinado número de elementos, contenido, no toda la exposición, que pudieran interesarles de forma especial, los vinculábamos a historias que tuviéramos en la biblioteca, no necesariamente digitales, pero si eran digitales pues también, y les invitábamos a hacer alguna propuesta creativa en torno a esa experiencia. Y funcionaba muy bien, y había exposiciones que a lo mejor conseguían pues, visitas de 300 chavales en grupos escolares que nunca se hubiera imaginado la obra social de Cajaduro que iba a tener allí, viendo pues eso de pues, a lo mejor un pintor local que atrae pues, a lo mejor a su círculo más próximo y demás. Y yo creo que a lo mejor pues también es una forma, ¿no? interesante de trabajar, pero hay que romper un poco esos estereotipos, y hay que comunicar mejor también, pues yo qué sé, las prácticas de comunicación en las bibliotecas tampoco son una cosa por las que más lucen las bibliotecas, ¿no? Hay mucha gente que de repente dice, oiga, si no he publicado nada en el Facebook, son las 8 menos 5, no. Tú estás deseando irte a tu casa, pues todo el resto de gente de tu edad, entre otras personas, también. O sea, no les pongas una nota en Facebook ahora porque no te van a hacer ni caso, ¿no? Entonces sí que es importante comunicar y romper esos estereotipos y mostrar lo que son las bibliotecas hoy en día, sobre todo a las personas que quieren atraer usuarios, ¿no? Que son puntos de encuentro, puntos de socialización, puntos de descubrimiento de innovación y lo que han venido siendo durante muchos años. Es que eso no deberíamos dejar que se perdiera, porque yo creo que es de las pocas profesiones que ha tenido siempre tantas inquietudes y que se ha renovado tantas veces es la de bibliotecarios, mucho más que cualquier otra, que para que salgan de su zona de confort es mucho más difícil. Y el bibliotecario, cuando ha salido una innovación, pues la ha comprado y ha estado ahí manejándose mal que bien, ¿no? Intentando, bueno, pues ver qué partido le podía sacar, y se han renovado muchas veces, con lo cual es importante trasladar esa imagen y romper ese mito de cómo son las bibliotecas, ¿no? El marketing es importante. A mí lo que comentabas tú, sobre todo, me sugiere una reflexión que me parece importante y que es casi ya una reflexión política, que es el tema público-privado. Es decir, si bien compramos Kindle o pagamos a todo el mundo, no sé, una suscripción con X proveedor a Internet y tal, ha salido ya y ya se ha comentado es decir, el papel que pueden y que deben tener las bibliotecas con tecnologías como la realidad aumentada y con otras más que surjan. Cuando se ofrecen esas tecnologías a los usuarios, a los ciudadanos, sin intereses comerciales detrás. Si empezamos a dejar que la información ya está en un porcentaje altísimo en manos privadas, si la dejamos ya al 100%, es decir, si los poderes públicos, por llamarlo de alguna manera, la sociedad civil se retira y deja que el acceso al entretenimiento y a la formación esté estrechamente ligado a los intereses de las compañías comerciales, pues bueno, creo que los resultados los veríamos en unos años y que no serían positivos, ¿no? A mí es la reflexión que se me ocurre, y es ese papel de la biblioteca pública incidiendo en la segunda palabra, ¿no? Como espacio público, no como espacio privado, ¿no? Yo quisiera romper una lanza en favor del personal de las bibliotecas, que me parece cada vez mucho más importante. La semana pasada, en el Congreso de Bibliotecas que hubo en Toledo, José Antonio Marina, en la conferencia inaugural, hacía también una reivindicación del papel de los bibliotecarios, ¿no? Decía que en la sociedad tan tecnológica que vivimos, nos encontramos con que no se lee menos, se lee cada vez más, muchísimo más, de diferente manera, se lee peor. Pero decía él, es que un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Entonces, ahora más que nunca quizás tengamos, las personas que trabajamos en bibliotecas, que defender ese papel de guardianes de las palabras y en defensa siempre de la lectura. Desde esa perspectiva, a mí hablar de esta reflexión que hacía Julio Alonso en IWTEL me parece contradictoriamente que, siendo una propuesta que puede sonar a moderna, me resulta muy antigua, porque está hablando de bibliotecas solo como conservadoras de colecciones, cuando si tienes al lado realmente una biblioteca que tiene que funcionar como tiene que funcionar una biblioteca, hoy en día pues es esa plaza pública, ese lugar donde la gente se encuentra y el único lugar en el que te puedes encontrar de forma pública, que es otra cosa que reivindico yo mucho también. No me gusta hablar de que prestamos servicios ni de que tenemos clientes, pues no.
O sea, no, tenemos ciudadanos y nuestro servicio es un servicio público, no un negocio. Diferenciar las dos cosas. Somos pues eso, de los pocos puentes que siguen quedando entre lo público y que pueden servir de encuentro a la ciudadanía para lo cultural. No sé si... Lo que pasa es que eso lo tenemos que decir y que se lo crean. Eso nos lo tenemos que creer nosotros mismos para Yo creo que empezar. sí, ¿no? Los Sí. profesionales yo creo que tenemos claro el papel, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que tú decías, o pasión o nada. Y en sí, este hay muchas oficio, plantas también en puestas este por oficio ahí, sí. hace falta mucha pasión y muchas ganas de seguir siempre estando ahí. Y que las instancias políticas también quieran escuchar, que oyen bibliotecas, documentación y desconectan. Cierto, de las mismas administraciones públicas también parece que quedan en un segundo lugar. Si no, que no podían por la ley de bibliotecas públicas de Canarias. Pero por eso hay que estar siempre contando, hay que estar siempre difundiendo lo que hacemos, eso es fundamental. Y contar con la gente, tratar también de contar pues con tu propia ciudadanía como aliados de difusión de lo que estás haciendo. Es todo está ya en Internet, ¿no? Que yo creo que lo hemos escuchado todos más de una vez, ¿no? Ya para qué, ¿no? Es el para qué de las bibliotecas. Es verdad que hay que contarlo muchas veces. Es verdad que hay un ejército de profesionales detrás, pero es verdad que hay una ciudadanía, bueno, en una parte importante que no acaba de escuchar el mensaje, ¿no? Pero bueno, hay que estar. Yo recuerdo que en estos últimos años se han hecho muchísimos cursos sobre redes sociales, que estamos hablando de comunicación, pues habrá que ver también los resultados de todo ese dinero que se ha gastado en tantos cursos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la comunicación pues también tiene que abrirse en otro sentido, no solo hace falta estar ahí, sino también reflexionar de qué manera. Y luego otra cosa que también quería comentar respecto al papel de una biblioteca patrimonial en el conjunto de la sociedad es qué significa el concepto investigación o investigador, que es un término también que a veces se utiliza malamente, porque, a ver, por un lado está la investigación, digamos, universitaria, académica, que no deja de ser el núcleo duro, ¿no?, de la investigación, pero que en el terreno de las humanidades entronca de alguna manera con lo que también se ha hablado hace un momento, que era los temas del fondo local, los temas de numerosos interesados, gente que podríamos llamar, pero sin ningún término despectivo ni peyorativo, aficionados. Hay mucha gente en muchos sitios que necesita, que quiere, que investiga, con mayor o menor éxito, pero este mayor o menor éxito no puede ocurrir también en la universidad. Hay tesis magníficas y tesis, bueno, para salir del paso. Y a la que la biblioteca patrimonial, y el caso de los archivos sería similar, puede y debe atender. O sea, que entre este gran público, diríamos, al que nos dirigimos de una manera, y este público académico, investigador, hay una amplísima gradación de gente más o menos interesada en temas históricos, en temas literarios, en temas genealógicos, en temas muy variados, a los que las bibliotecas patrimoniales, que parecen a veces esa especie de castillo que guarda el tesoro y al que hay que acercarse muy de lejos, bueno, ahora te dejamos ver las imágenes, ¿no? Y ya confórmate con eso y no aparezcas por aquí, ¿no? Yo he escuchado muchas veces ese término, no, esta biblioteca es solo para investigadores. Bueno, pero ¿quién es investigador? Es decir, ¿qué necesitas? ¿2 doctorados o uno? ¿O me vale un señor que sabe leer y escribir y le apetece investigar la iglesia de su pueblo, que a lo mejor no la había investigado nadie nunca, y se ha repasado el archivo de la parroquia y ha encontrado datos que no estaban en la investigación académica convencional, ¿no? Yo creo que ahí las bibliotecas patrimoniales, los archivos, este fondo, que es verdad que a veces se lee mal, o que está escrito en latín, o en paleografías ya y en letras hace mucho tiempo olvidadas, yo creo que somos una sociedad a ratos, es verdad, inculta, a ratos pendiente de los realities y de la cultura, de la fast culture, que podríamos decir, de la cultura rápida, de la cultura de consumo, pero también es una sociedad en la que te sorprende ver, no sé, pues eso llegan a las bibliotecas públicas. Yo trabajé también una temporada en bibliotecas públicas y te puede llegar gente que sabe más de la botánica de
de la zona en la que sepa a lo mejor cualquier botánico, porque a lo mejor es un señor que lleva hace 40 años saliendo al campo y recogiendo todas las setas y todas las hojas, y lo mismo, pues conoce la historia de su zona mejor que nadie. Hay las grandes instituciones, como en fin, una Biblioteca Nacional, un Archivo Histórico Nacional, tienen que estar atendiendo a este público que a lo mejor no nos parece investigador, pero yo creo que es tan investigador y tan respetable como el investigador tradicional, ¿no? Sí, yo creo que los que trabajan en bibliotecas públicas seguro que tienen a un usuario, bueno, a uno como mínimo, que cumple las características que estás tú comentando. Yo no los conozco. Claro. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando este debate, ¿verdad? Nos quedamos con la conclusión de que seguramente la parte de comunicación pues tenemos que trabajar más en ella, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? En 2016, ¿qué queda del libro de la misión del bibliotecario de Ortega? Pues yo creo que queda el corazón, a lo mejor no las formas, pero sí la esencia, ¿no? de lo que planteó Ortega. No sé qué opinan mis compañeros. Estamos a caballo entre una cosa y la otra y todavía hay quien nos demanda desde lo analógico espacios de silencio y hay quien nos demanda lo último de la realidad virtual. Entonces estamos viviendo una época de muchos cambios y que necesita mucha reflexión también, ¿no? Para ver hacia dónde vamos y cuál sería el camino que tenemos que trazar para cada biblioteca. Yo creo que también nos movemos en un perfil en el que la motivación y la pasión tiene una carga específica importante. Yo creo que en cualquier profesión es importante y que no es lo mismo, no me acuerdo ahora, hay un coach que es muy bueno, que me encanta, no me acuerdo ahora su nombre, y decía que salía todos los días de casa intentando dar al máximo y hacerlo mejor y ser la mejor versión de sí mismo y decía, llego a mi casa muy cansado pero muy satisfecho. Yo creo que eso es aplicable a todas las profesiones, pero creo que en el sector cultural, en el sector educativo, ese componente es absolutamente fundamental, independientemente de luego cosas más regladas, ¿no? Independientemente de la formación, de lo que hayas leído, el que realmente tengas pasión por lo que haces para poderla transmitir es muy importante en un mundo, bueno, pues de consumos más, intereses más livianos, más triviales, y porque no es fácil, no vendemos algo fácil. Hay cosas que son muy fáciles de vender, pero lo que nosotros intentamos vender no es fácil, y ese componente, independientemente de luego que estés más ilustrado o menos ilustrado, me parece importante.